Entonces, ahora saquemos la derivada de ese de tangente. Entonces, primero tenemos que identificar quién es u. Bueno, u es x cubo menos 4. Derivada de x cubo menos 4. Perdón, la u es x cubo menos 4. La derivada de eso, ¿cuál es? Bueno, derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. Ese 3 vas a multiplicar y le restamos 1. Y luego la derivada de 4 es 0. ¿Por qué? Porque la derivada de toda constante es 0. Entonces lo obviamos. Entonces u es x cubo menos 4 y derivada es 3x al cuadrado. Ahora sí ya podemos entonces derivar. Entonces derivada de tangente x cubo menos 4 es tangente, secante cuadrado de u, secante cuadrado de u. ¿Y quién es u? Bueno, es x cubo menos 4 por la derivada de u. ¿Quién es la derivada de u? Es 3x al cuadrado. Y mire, y aquí ya la tenemos derivada. Ahora, ¿qué podemos hacer ahora? Bueno, esto que está acá no se puede multiplicar lógicamente con lo que está acá en el paréntesis. Si fuera fuera del paréntesis, tal vez, pero no, no está. Entonces, lo que vamos a hacer es ese 3x cuadrado, vamos a pasarlo acá adelante. 3x cuadrado por secante cuadrado de x cubo menos 4. Entonces, esta es la derivada de tangente de x cubo menos 4. Ahí lo vemos de forma panorámica. Hagamos el último ejercicio después de esto para ya pasar al otro tema que me interesa. Bueno, vamos a buscar acá otro parecido a este. Vamos a buscar, vamos a ver otra página. Bueno, tenemos la siguiente función. Vamos a hacer esta otra. Es algo sencilla, pero hay que tener mucho cuidado a la forma de plantearlo. Coseno al cubo de x cuadrado. Mire, coseno al cubo de x cuadrado. Mire, ya vimos qué significa eso del cubo. Bueno, el cubo significa que este cubo me afecta a toda la función. Y significa que se está multiplicando 3 veces coseno de x al cuadrado. Bueno, entonces, esto que está acá, aquí son 3 integrales en 1, ¿verdad? Y aquí vamos a utilizar, si ustedes recuerdan, la famosa regla de la cadena. Vamos a hacer una combinación de la regla de la cadena y aplicar las reglas de las derivadas trigonométricas. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Esta función la vamos a ordenar de la siguiente manera. Coseno de x cuadrado y todo esto elevado al cubo. Miren, es lo mismo. Lo que está arriba en rojo es lo mismo que tenemos acá en azul. Acá ustedes pueden ver que las derivadas no existen un montón de casos. Entonces la única manera de dominar este es haciendo muchos ejercicios de diferentes tipos, porque no hay 1, 2, ni 3, ni 4, son un montón de casos. Entonces, aquí ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a aplicar la regla de la cadena. Ahora aquí va a haber un pequeño cambio. Aquí va a ser, si ustedes recuerdan la regla de la cadena decía esto, que y igual a n. ¿A qué va a ser igual la derivada de eso? De n. Ese n pasa, vamos a hacer acá abajo, la derivada de igual a n, la regla de cadena nos dice que esa n pasa a multiplicar, le restas 1 a la n y luego lo multiplicas por la derivada de u. Esa es la regla de la cadena. Entonces eso vamos a aplicar acá en este caso. Entonces ahora u
Ahora pongamos aquí atención, va a ver que aquí un pequeño detalle. Vamos a derivar esto, vamos a escribirlo de la siguiente manera, pues. U elevado al cubo. Ok, entonces aquí ya tenemos la derivada. Esto se llama sustitución, ¿verdad? Esto es sustitución. Entonces vos venís y sacás la derivada. S3, vamos a poner acá la par. En este caso, U va a ser ¿quién? Coseno de X al cuadrado. Ese va a ser U. Entonces derivemos. El 3 pasa a multiplicar, le restamos 1 al 3, el 3 menos 1 nos queda 2 por la derivada de U. Miren, aquí aplicamos la regla de la cadena. Ya sabemos quién es U, pero ¿qué pasa? No sabemos cuál es la derivada de U. Mira, aquí a la derecha sabemos quién es U, pero mire, tenemos que derivar U. Ahora hay que derivar U aplicando, miren, la regla. Entonces aquí son como dos integraciones en una. Entonces ahora U es coseno de X cuadrado. Entonces ahora la derivada de coseno de X cuadrado, ¿cuál va a ser igual? La derivada del coseno, si ustedes se fijan en la regla, la derivada del coseno es menos seno. Ahora seno de X cuadrado. Aquí ya no lo vamos a hacer el paso a paso porque ya lo vimos en los ejercicios anteriores. Entonces la derivada de coseno es menos seno de U. U es X cuadrado. ¿Qué te dice la regla? Que tenés que ahora multiplicarlo por la derivada de lo que está acá adentro. Y la derivada de X cuadrado es 2X. El 2 pasa a multiplicar y le restas 1. Entonces derivada de X cuadrado es 2X. Entonces, ya ese 2x lo multiplica. Recordemos que acá tenemos un signo menos. Miren, entonces implícitamente a la derecha de ese signo menos hay un 1. Y ese 1 lo multiplicas acá por 2x. Entonces, te va a quedar de la siguiente manera. Menos 2x por seno de x al cuadrado. Entonces, mire, ya tenemos U es coseno de X cuadrado. Y la derivada de coseno de X cuadrado es menos 2X por seno de X al cuadrado. Entonces, miren, derivamos U. Y U es una derivada trigonométrica. Entonces, miren, hicimos estos pasos. Ahora, haciendo esto, entonces voy a poder venir acá y continuar la derivación. Aquí aplicamos la regla de la cadena, lo que está en azul. Entonces, ¿quién era U? Bueno, U era coseno de X al cuadrado. Ahora, como le restamos 1 al 3, ¿verdad? Ya no vamos a poner X, o sea, esto no va a ir al cubo, sino va a ir al cuadrado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le restamos al 3 1. ¿Y por quién? Dice por la derivada de U. ¿Y qué es la derivada de U? Mira, aquí lo calculamos aquí a la derecha. Es menos 2x por seno de x al cuadrado. Y ahí ya lo tenemos derivado, pero luego lo que podemos hacer nada más es simplificar. Este 3 se multiplica por esto que está acá. Entonces te va a quedar 3 por 2, te va a quedar, o 3 por menos 2, te va a quedar menos 6x de seno de x cuadrado por coseno voy a poner acá cuadrado de x porque lo podemos bajar, coseno cuadrado de x. Y miren, y esta es nuestra derivada. Como ustedes pueden ver, ya una simple función de coseno al cubo de x cuadrado, miren, nos dio una derivada algo complejita. ¿Qué tal si nosotros le pusiéramos valores a ese coseno al cubo? Le pusiéramos a la cuarta. Entonces,
ya se nos hace una expresión más complicada o le ponemos más valor, entonces ya la derivada se hace un poquito más compleja. Entonces solamente muestro estos ejercicios por el tiempo. Me gustaría haber hecho más ejercicios con ustedes sobre esto, pero ustedes pues no se limiten. Pues, yo les comparto en el campo más ejercicios sobre esto, pero ustedes pueden buscar por su propia parte y es importante porque les va a servir, ¿verdad?, para las integrales, ¿verdad? Si el profesor, ya sabe que yo, otro profesor de cálculo 2, puede ser que ahonde un poquito en la integración, ¿verdad? Y la integración es muy útil saber derivar primeramente, porque después voy a aplicar lo mismo para el inverso. Y también recuerden que tienen que memorizar, si tienen tiempo, todo lo que es sobre identidades trigonométricas. Eso tienen que memorizarlo y le va a ser de utilidad. Ahora, para concluir, ya el último media hora de la clase, quiero hacer otro ejercicio, un repaso de lo que vimos el domingo pasado, porque es lo más importante para sus tareas, para su trabajo final y para su examen. Y al final, pues la verdad nos sirve de más utilidad de esto, pues, de razones trigonométricas. Ustedes pueden decir, ¿para qué miramos esto de identidades trigonométricas, funciones? Yo les expliqué en clase. Por ejemplo, una persona que estudia ingeniería electrónica, telecomunicaciones, eléctrica, muchas veces hay ciertos fenómenos, por ejemplo, como la electricidad y y la onda electromagnética o ondas mecánicas se representan mediante funciones de seno y coseno. Por ejemplo, aquí yo le grafiqué ahorita a ustedes la función de seno, y igual a seno de x. Entonces, al graficar una función seno de x, obtener, mire, este tipo de gráfica que es como es una onda, una especie de onda. Entonces, la energía eléctrica de corriente alterna, muchas veces se utilizan las funciones de este tipo para graficar el comportamiento de ella. No es que se mueva así como una onda, sino para explicar que las veces que va y viene, ¿verdad?, en la corriente. También para explicar las ondas electromagnéticas. O sea, no es que se muevan exactamente así, sino para explicar, ¿verdad?, el ir y venir de la onda electromagnética. Por eso es importante conocer las funciones trigonométricas y saber cómo se grafican y cuál es el tipo de gráfica que se obtiene. Pero en los términos prácticos, pienso yo que lo que estamos viendo ahorita de máximo y mínimo es relevante, un poco más relevante, ¿verdad?, en nuestro contexto. Repasemos lo que vimos la semana pasada. Aquí tengo una función f de x igual a x cubo más 3x cuadrado menos 2. Ok, entonces ahí tengo una función. ¿Qué aprendimos la semana? Bueno, aprendimos el criterio el criterio de la primera y segunda derivada. Aprendimos el criterio de la primera y segunda derivada. Entonces aprendimos el criterio de la primera derivada. Entonces, ¿para qué te sirve el criterio de la primera derivada? Bueno, te sirve para identificar los puntos críticos y los máximos y mínimos locales. Supongamos acá tenemos, miren, una gráfica. Esta es la gráfica de una función cúbica. Entonces, te expliqué la semana pasada que los puntos críticos, ¿cuáles son? Bueno, los puntos críticos son valores de x que si vos lo proyectas hacia la gráfica vas a dar precisamente en el vértice de una parábola, y ese punto, ¿verdad?, ese vértice te puede representar un máximo o mínimo local, se llama. Por ejemplo, acá a la izquierda, este punto me representa un máximo, quiere decir que es un punto máximo porque ahí existe una curvatura hacia abajo.
Y luego aquí existe un mínimo porque acá este mínimo es, por así decirlo, como la parte más baja de un terreno, como el valle, la parte más baja del valle, y el máximo es como la parte más alta de la montaña. Entonces, el criterio de la primera derivada te sirve para encontrar estos valores de C, miren, se llaman puntos críticos. C es un número, puede ser 2, 3, menos 4, menos 1, menos 5, cualquier número, que si vos lo proyectas a la función vas a dar a un máximo o a un mínimo local. ¿Por qué le decimos mínimo local o relativo? Bueno, porque simplemente estamos estudiando un intervalo de la función. No la estamos estudiando hasta el infinito, menos infinito, más infinito. Estamos solamente analizando un intervalo, no sabemos más para la derecha o a la izquierda si existen otros máximos o otros mínimos. Entonces, por eso le llamamos máximos y mínimos locales. Entonces, nosotros necesitamos encontrar el valor de C para identificar ese máximo y ese mínimo. ¿Ya? Entonces, estos valores de X, nosotros aprendimos en cálculo, en matemática básica a calcularlo, ¿verdad? Solo que nosotros lo calculábamos así de forma mecánica, pero tal vez no sabíamos para qué lo podíamos utilizar. Y esta es una de las razones. Entonces, ¿qué es lo que hicimos en el aula de clase? Primero tenemos que encontrar los puntos críticos. ¿Cuál es el primer paso que hicimos? Bueno, primero teníamos que encontrar la primera derivada de ¿quién? De la función. Entonces ponemos f' de x. Entonces, ¿a quién vamos a derivar? Esta función, miren, es la que vamos a derivar. X cubo más 3x cuadrado menos 2. Entonces, derivada de x al cubo, ¿cuál es? Es 3x al cuadrado. ¿Por qué? El 3 pasa a multiplicar y le restamos 1. Más, aquí más, derivada de 3x al cuadrado. Este 2 pasa a multiplicar al 3, entonces te quedaría 6. Entonces pones 6x. Ahora a ese 2 le restas 1, entonces te quedas x a la 1. Pero ese 1 es implícito. Ahora menos derivada de 2, ¿cuál es? Es 0. Lógicamente no la ponemos, ¿verdad? Es implícito, ese 0 no va ahí. Entonces tenemos la primera derivada es esto. Segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? Encontrar, despejamos la primera derivada. Yo aquí lo voy a hacer algo sin muchos detalles, bueno, porque en clase ya lo hicimos paso a paso, por cuestión de tiempo. Segundo paso, miren, igualamos la primera derivada, la igualamos a 0. Yo le expliqué por qué hacíamos eso. Bueno, por dos razones. La primera razón es que en los puntos máximos y en los puntos mínimos, si vos graficás una recta tangente, aquí pues yo lo hice, me quedó del lado de la imagen, pero realmente en esos puntos, en los máximos y mínimos, la tangente es horizontal, por tanto la pendiente es igual a 0. Entonces por eso lo igualamos a 0. La otra cosa es que al igualar a 0 nuestra función, lo que estamos buscando, bueno, sí, eso sería, ¿verdad? Básicamente, ¿verdad? Por eso lo igualamos a 0, ¿verdad? Porque en esos puntos la pendiente igual a 0. Entonces vos venís a aplicar aquí cualquier método, puede ser puede factorizar, puede aplicar la fórmula general, cualquier método que vos querrás. Pero aquí lógicamente vos sacas factor común y despejás, nos quedaría de la siguiente manera. Te va a quedar 3x, luego aquí 1, perdón, acá es x, porque 3x cuadrado entre 3x es x. Entonces sí, 3x cuadrado entre 3x es x, ¿verdad? Se simplifica porque 3 entre 3 es 1 y x cuadrado entre x es x, más 6x entre 3x, ¿cuánto sería? 6 entre 3 te va a dar 2 y x entre x es 1, entonces es igual a 0. Luego despejar 3x igual 0, ya sabemos que 0 entre 3 va a ser 0. Después decir x más 2 igual 0, ese 2 está sumando, pasa al otro lado
a dividir. Aquí obtuvimos 2 puntos críticos. Creo que en el aula de clase en la semana pasada solamente obtuvimos un punto crítico en una función. Luego el tercer paso es hacer una tabla. El tercer paso, entonces hacemos una tabla. Vamos a hacerla acá rápidamente. Vamos a hacer pequeña la tabla porque no vamos a poner muchos valores. Hacemos una tabla con 4 filas. Una tabla con 4 filas. Vamos a hacer solamente, vamos a ver cuántas columnas. Sí, con esa columna. Entonces venimos. Aquí ponemos los valores de X, aquí los valores de Y, acá el signo del número y aquí el sentido. Signo y sentido. ¿Okay? Entonces voy a poner aquí entonces ahora, miren los puntos críticos. Los puntos críticos que tuvimos, ¿cuáles son? 0 y menos 2. ¿Qué significa? Que en esos puntos vamos a obtener un máximo, vamos a obtener máximo y mínimo. Entonces aquí le pongo, mire, puntos críticos. ¿Qué necesito saber ahora? Si en esos puntos críticos hay un máximo o un mínimo. Miren que ahorita lo estamos haciendo así sin graficar, luego lo voy a hacer con la aplicación para entenderle mejor. Entonces miren, ahí tenemos nuestro punto crítico es menos 2 y 0. Ahora, ¿qué hicimos? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Bueno, elegimos número a la izquierda de menos 2 y a la derecha. A la izquierda de menos 2, miren, tenemos el 0. A la izquierda de menos 2 tenemos 1. Ahora buscamos un número a la izquierda y a la derecha del 0. A la izquierda de menos 1 nos sirve. Y a la derecha, miren, vamos a poner el 1. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, sustituimos esos valores en tu primera derivada, que era 3x cuadrado más 6x. Entonces vos venís y en tu primera derivada voy a decir, cuando x vale menos 3, ¿cuánto va a valer y? Entonces sustituí, son 3x cuadrado más 6x. 3x cuadrado, en vez de poner x pones 3 al cuadrado más 6x. Entonces en vez de poner x pones menos 3. Y luego entonces vos con esto mismo lo haces en lo demás, con menos 2, con menos 1, con 0 y con 1. Lo mismo, vas a sustituirlo, esos valores, en la primera derivada. Entonces, esto, en el primer caso, cuando x vale menos 3, ¿cuánto va a valer y? Bueno, y va a valer, según mis cálculos, 9. O sea, aquí cuando x vale menos 3, y vale 9. Cuando x vale menos 2, y vale 0. Cuando x vale menos 1, y va a valer menos 3. Y cuando x vale 0, y va a valer 0. Y cuando x vale 1, y va a valer 4. ¿Qué me interesa aquí? Los números, no, me interesan los signos. Miren, este aquí 9 positivo, el 3 negativo y el 4 positivo. Entonces, nosotros ya hemos visto en clase muchas veces que cuando la tangente, por ejemplo, va subiendo, si va subiendo una montaña, ¿cómo va a ser la pendiente? Positiva, va subiendo. Y si vos, por ejemplo, va bajando la montaña, ¿cómo va a ser la pendiente? Va a ser negativa. Entonces, cuando vos bajás, la pendiente es negativa. Y cuando subís, la pendiente es positiva. Entonces, para eso, ponemos los signos acá. Entonces, aquí tenemos una pendiente positiva. Significa que acá va subiendo. La tangente va subiendo. Acá tenemos una pendiente negativa. Significa que la tangente va bajando. Aquí, pendiente positiva. Significa que la tangente va subiendo. Entonces nosotros copiamos en clase una regla que dice que cuando vos pasás de positivo a negativo tenés un máximo y cuando pasás de negativo a positivo tenés un mínimo. Y es lógico, ya lo estamos viendo, mira. Si vos comenzás a subir y después comenzás a bajar, que llegaste a una parte alta de la montaña,
Si vos comenzás a bajar y luego a subir, significa que hasta una parte baja. Entonces, por eso es que hacemos la flecha. Entonces, acá sería esto, un máximo. O sea, en este punto crítico hay un máximo y en este otro punto crítico hay un mínimo. Máximo y mínimo. Entonces, ya encontramos los puntos críticos que fueron 0 y menos 2. Y ya determinamos que menos 2 es un máximo y que en 0 hay un mínimo. Y por último, ¿qué es lo que hicimos en clase? Bueno, determinar la coordenada. Determinar la coordenada de los puntos críticos. Entonces, ¿cómo encontramos las coordenadas de los puntos críticos? En Y. Entonces, vos te vas a la función original, que es x cubo más 3x cuadrado menos 2. En esa función vas a sustituir los puntos críticos que obtuviste, que fue 0 y menos 2. Entonces venís vos, voy a decir, cuando x vale 0, ¿verdad? Que es un punto crítico, ¿cuánto vale y? Entonces comenzás a sustituirlo, en vez de poner x, pones 0. Repito, esto lo hacemos en mi función original. ¿Para qué hago esto? Para encontrar las coordenadas en y de mis puntos críticos. Porque estos puntos críticos son las coordenadas en x. Entonces, cuando x vale 0, dice acá que y va a valer menos 2. Esta es la coordenada en y. Después decimos, cuando x vale menos 2, que es mi otro punto crítico, ¿cuánto vale y? Entonces venís y sustituís. Entonces poner, en vez de poner x, poner menos 2 y pues comenzás a resolver. Entonces, según mis cálculos, cuando x vale menos 2, entonces y va a valer 2. Y aquí ya tenemos resuelto el ejercicio. Vamos a reducirlo un poco. ¿Qué hicimos? Recapitulando. Vamos a reducirlo ahí porque no se mira. Repasando, ¿qué hicimos? Bueno, hallamos los puntos críticos de una función y determinamos luego si era un máximo o era un mínimo. Entonces aquí está el procedimiento que ya lo hicimos en clase. ¿Qué significa eso? Ahora vámonos al programa. Bueno, al final lo que hicimos en clase fue hacer la gráfica. Pero la gráfica la vamos a hacer ahorita con el programa y vamos a ver qué significa. Más o menos es esta la gráfica, miren. Entonces, y ahí voy a ubicar los máximos y los mínimos. Vamos al programa GeoGebra. La función que analizamos fue la siguiente. X al cubo más 3x cuadrado menos 2. Miren, y aquí ya tenemos la gráfica, ¿ven? Aquí está esta línea roja, es mi gráfica. Vamos a ampliar. Esa fue la función que yo estuve analizando. ¿Qué hicimos primero? Bueno, primero buscamos los puntos críticos. Miren, y aquí, si usted lo puede observar y si usted lo hace en su casa, esta gráfica, te va a dar cuenta que este punto que está acá es un máximo. Acá tenemos un máximo y aquí un mínimo. Mira, ahí lo estamos viendo. Ya ahí hacemos que esta función tiene un máximo y un mínimo. Y ahí gráficamente, mira, vuelvo a resolver rapidísimo. Y si vos te proyectas hacia abajo, te vas a dar cuenta que en ese máximo pasa precisamente cuando x vale menos 2. Y en el mínimo, vos lo proyectas al eje x, te vas a dar cuenta que este mínimo es exactamente está ubicado debajo de x igual 0. Mientras que el punto máximo está por encima de cuando x vale menos 2. Entonces, ya aquí con hacer la gráfica, nosotros ya vimos rápidamente que hay un máximo y un mínimo local. Que el punto crítico de acá es menos 2 y el punto crítico de acá es 0. Entonces, nosotros utilizamos la tabla para determinar si era un máximo y era un mínimo. Y aquí está bien, miren, para eso te va a servir el programa GeoGebra, para confirmar tus resultados. Si realmente lo que obtuviste, máximo y mínimo, corresponde a tus cálculos. Luego, mire, al final que hicimos, miren, necesitamos calcular las coordenadas en el eje Y. Mira,
Este punto crítico es menos 2. El punto crítico está ubicado acá, no es este. El punto crítico no es el que está acá abajo. El punto crítico es el punto, voy a marcarlo en rojo. Tus puntos críticos son estos puntos rojos que estoy ubicando yo. Entonces, este menos 2 es tu coordenada en el eje X. ¿Ya? Entonces vos necesitas saber cuál es la coordenada en el eje Y. Entonces sustituimos ese menos 2, lo sustituimos en la función original. Entonces, ¿y cuánto nos dio? Bueno, nos dio 2. ¿Verdad? Eso fue lo que nos dio. Entonces, cuando X vale menos 2, Y va a valer 2. Entonces, tu punto crítico está ubicado en esta coordenada X menos 2, Y vale 2. Ahora, el otro punto crítico dijimos que era 0. Ahora, ¿cómo determinas esto con tu programa? Sencillo. Vos simplemente venís y tocas acá tocas acá donde se intersecta. Voy a borrar esto para que lo puedan ver bien. Vos tocas acá, lo puedes hacer en tu celular, tocas acá, esta parte de arriba, y entonces te va a dar las coordenadas. Miren, y ahí te va a coincidir X vale menos 2 y Y vale 2. Así encontramos las coordenadas en el eje Y así determinamos el punto crítico. Por ejemplo, ahora en el otro caso, en el mínimo local, cuando el punto crítico es 0, o sea, cuando el punto crítico X vale 0, entonces vos venís, tocas acá abajo donde está la parte más baja de la función. Entonces mira, aquí te da las coordenadas. Cuando X vale 0, Y vale menos 2. Aquí lo pueden ver. Entonces ahí voy a encontrar la coordenada del eje Y del punto crítico y la coordenada en el eje X. O sea, esos son los puntos críticos. Entonces cuando vos aplicas el criterio de la primera derivada, de eso se trata, encontrar los puntos críticos. Y me parece que también hicimos el criterio de la segunda derivada. Vamos a utilizar esta misma gráfica para terminar. Entonces, el criterio de la segunda derivada, si ustedes recuerdan, hicimos la misma función y nos saltamos unos pasos para no atrasarnos. Lo mismo vamos a hacer ahorita. Vamos a analizar la misma función. Vamos a determinar los puntos, si es un máximo o mínimo, utilizando la misma función. Solo que ahora vamos a utilizar el criterio de la segunda derivada. Entonces aquí tenemos la función. Voy a ampliarlo para que lo miremos mejor. Vamos a utilizar el principio del criterio de la segunda derivada. Mi función original es esta. Repito, es la misma que acabamos de analizar. F de x igual a x cubo más 3x al cuadrado menos 2. Esta es tu función. Entonces, el primer paso que hicimos nosotros, ¿cuál era? Encontrar la segunda derivada. Venimos, calcular la primera derivada. ¿Cuál es? Derivada de x cubo es 3x cuadrado. Derivada de 3x cuadrado es 6x, ¿verdad? Ese 2 pasa a multiplicar. Y derivada de menos 2 es 0. Segunda derivada. ¿Cuál sería? Segunda derivada. Derivada de 3x cuadrado sería 6x más. Derivada de 6x es 6, porque derivada de x es 1 por 6 y 6. Miren. Y tenemos segunda derivada. ¿Cuál fue el siguiente paso? Bueno, la segunda derivada, bueno, acá no la vamos a igualar a 0 porque eso se utiliza para encontrar el punto de inflexión. Entonces, segundo paso era encontrar los puntos críticos. ¿Cómo calcular los puntos críticos? Sencillo, igualando la primera derivada a 0. Esto ya lo hicimos, no es necesario que lo hagamos. Ya sabemos que x vale 0, x1 y x2 va a valer menos 2. Estos son los puntos críticos, ya los calculamos acá previamente, ya lo calculamos. Tercer paso, estos puntos críticos los vas a sustituir en la segunda derivada. Entonces voy a decir, cuando x vale 0,
Entonces en la segunda derivada, en vez de poner x, vos pones 0. 6x más 6. Entonces 6 por 0 es 0, más 6 es 6. Ya después vamos a ver qué significa eso. Miren, esto nos dio un número positivo. Aquí me está diciendo que este valor es mayor que 0. Entonces nosotros copiamos una regla en el aula de clase que te dice que si vos sustituís el punto crítico en la primera derivada y obtenés un número mayor que 0, significa que ahí la concavidad es hacia arriba. Y esto significa que aquí hay un mínimo. Ahora sustituí el segundo punto crítico en la segunda derivada. Como ustedes pueden ver, la primera y segunda derivada de criterio, para encontrar los máximos y los mínimos, es muy parecido, pero es mucho más rápido aplicando el criterio de la segunda derivada. Entonces venís vos, sustituís el punto crítico en la primera derivada, en la segunda derivada. Entonces en vez de poner x, vos pones menos 2 y resolvés. 6 por menos 2 es menos 12, más 6 te va a dar menos 6, y este número es menor que 0. Según una regla que copiamos en clase, cuando te da un número menor que 0, significa que esto es cóncava hacia abajo en ese punto. Y cuando es cóncava hacia abajo, significa que tenés un máximo. Es un máximo local. Mire, y ahí ya sabemos que ya encontramos los puntos críticos y ya sabemos que es cuál es el mínimo y cuál es el máximo. Y por último, lo único que haría falta es encontrar las coordenadas del eje Y. Y es lo mismo que hicimos aquí. Igual hacer aquí vos en criterio de segunda derivada, sustituís en la función original. En la función original sustituí el 0 y el 2 en la función original y te va a dar el mismo resultado. Ya sabes que cuando x vale 0, y va a valer menos 2. Y cuando x vale menos 2, y va a valer 2. Repito, ¿de dónde sacamos estos datos? Bueno, de aquí, del primer ejercicio. Cuando sustituimos los puntos críticos en la función original, te va a dar esos valores. Y esas son las coordenadas de los puntos críticos. Ahora vamos a reducirlo. Y ahí lo tenemos en la panorámica. A la izquierda aplicamos el criterio de la primera derivada. Y a la derecha aplicamos el criterio de la segunda derivada. Y aquí que no hace falta nada más, pues simplemente graficar la función. Y entonces ya lo vimos acá en GeoGebra, ¿verdad? Acá lo vimos que efectivamente acá es un máximo, aquí es un mínimo. Ya confirmamos que nos da lo mismo para la primera derivada y en la segunda derivada. Antes de terminar, me gustaría saber si tienen alguna duda con respecto a esto. Yo le voy a enviar en video a ustedes un ejercicio de aplicar el criterio de la segunda derivada para encontrar los puntos de inflexión. O tal vez lo preparo en la semana para ver si para repasarlo y evaluarlo en la próxima semana. Pero yo lo voy a enviar para que ustedes lo repasen en casa. Me gustaría saber alguna consulta sobre el criterio de la primera derivada. Repito, el criterio de la primera derivada y segunda derivada te sirve para encontrar los puntos críticos y para determinar si son máximos o mínimos locales.